Bueno, chicos, el día de hoy vamos a retomar lo que presentamos en la sección anterior, que son las cartas de control EUMA. Recuerden que esta carta de control, como les dije en la sección pasada, es aplicada para muchos autores, ¿no? Aplicada en fase 2, es decir, que simplemente se realiza o se estructura esta carta cuando se hace control en línea. Vamos a hacer un pequeño repaso para entrar posteriormente a otra carta que se conoce también como QSUM o de sumas acumuladas. Eh, Recuerden que esta carta de control EUMA, en este caso, es una carta que es sensible a cambios pequeños, a diferencia de la carta Chujar, donde la sensibilidad de la carta Chujar se refiere a variabilidades significativas o muy grandes. Eh, es por ello que muchos autores, obviamente, eh, indican que esta carta de UMA es mejor aplicarla en fase 2, porque en fase 1, una vez aplicada la carta Chujar, se asume que una estabilidad estadística, y la estabilidad estadística implica, entre comillas, unas variaciones naturales o aleatorias del proceso. Entonces es factible aplicar la carta EUMA en fase 2. ¿Eso qué significa? Que para poder aplicar esta carta se necesitan los parámetros del proceso. Ahora bien, hay otros autores eh, que indican que esta carta debería aplicarse tanto en fase 1 como en fase 2. ¿Y cuál es el motivo? El motivo es que debido al avance tecnológico de los procesos, se hace indispensable, obviamente, hacer un control mucho más riguroso porque la variación es muy pequeña. Entonces, si la variación es muy pequeña por el avance tecnológico, ello implica que la carta Chujar no es sensible a esas variaciones pequeñas. Por lo tanto, es aconsejable para esos otros autores aplicar la carta EUMO desde fase 1. Yo les había comentado también que esta carta de control tiene un estadístico de control llamado EUMA, que para Vargas se simplifica en la fórmula que usted ve en la parte central en términos de ZT. Recuerde que esta carta es una ponderación de un valor presente con respecto a un valor pasado. Y esa es la importancia de la carta, ¿no? Que hace una especie de ecuación econométrica, porque tiene en cuenta el retraso anterior, que es lo que no se encuentra en las cartas tradicionales clásicas de Chuja. También les había comentado que los límites de control aplicados a esta carta son límites de control la mayoría de las veces si se hace en forma manual asintóticos, es decir, aproximados, pero con respecto a la variabilidad, porque la variabilidad de la carta EUMA, perdón, la carta EUMA, tiene este criterio para encontrar la variabilidad de esta carta. Tiene lambda, recuerden que lambda es una ponderación, y se observa que esta variabilidad va cambiando con respecto a medida que se va tomando los subgrupos. O sea, T, recuerden que es el número de subgrupos a lo largo del tiempo. Entonces, a medida que se van tomando los subgrupos, esta variabilidad va modificándose. Llegará un momento para T grandes en donde esa variabilidad permanece constante, por lo tanto los límites de control serán constantes. Esa es la variabilidad real de esta carta de control conocida como promedio móvil ponderado exponencialmente. Sin embargo, para facilitar los cálculos matemáticos, se aplica la varianza asintótica, que es la que estoy presentando, como una razón de lambda sobre
2 menos lambda multiplicada por la varianza del proceso. Recuerden que ya es conocido los parámetros porque esta carta se aconseja utilizarla en fase 2. Y es claro que una vez utilizado o calculado esta varianza, simplemente se lleva los límites de control asintóticos y te permite hallar los límites, obviamente, de control tanto superior como inferior de esta carta. En cuanto a los estadísticos utilizados en esta carta, lo habitual es utilizar el promedio como estadístico de medida de localización. Los software estadísticos, vamos a darnos cuenta, por ejemplo, el StackGraphic, un ejemplo de este software para la aplicación de esta carta, tiene inconvenientes cuando se trata de la medida de variabilidad. Ha habido propuestas, pero como les decía en sesiones pasadas, lamentablemente estos software comerciales no se actualizan en el tiempo y por lo tanto carecen, en este caso, por ejemplo, de las cartas de medida de variabilidad para la carta EUMA, ¿no? Carece de este tipo de cartas de medida de variabilidad en EUMA. Se van a dar cuenta, obviamente, en la salida del StackGraphic. El StackGraphic, en su salida, bota tanto la medida de localización como la medida de variabilidad, pero se van a dar cuenta qué medida es la que toma realmente. Entonces, también les repaso lo que habíamos desarrollado en la sección pasada sobre el caso de estudio, que se evalúa el tiempo de empaque en una empresa productora de pastas alimenticias. Aquí se toma la información. Obviamente, como se está haciendo fase 2, porque se está haciendo control, estos serían datos en línea, datos para hacer control, porque se tienen los parámetros del proceso. El parámetro del promedio es 147.082 y la desviación 5.316. Una vez recabado la información que se le va a realizar control en línea, se calculan inicialmente los límites de control basado en los límites asintóticos. Eso genera estos límites. O es claro que hay que calcular los estadísticos EUMA. Y recuerden que hay un valor de arranque, que es el promedio del proceso, el mío, porque no se tiene un estadístico EUMA anterior. Por lo tanto, debe haber un valor de arranque, que es 147.082 para este caso de estudio. Y te va a permitir calcular el primer EUMA. Ese primer EUMA, obviamente, te determina el valor del segundo EUMA, porque el segundo EUMA está sujeto a lo que se obtuvo en el primer EUMA. Este 146.889 que observan se reemplaza para el cálculo del segundo EUMA y así sucesivamente. Se dan cuenta que los estadísticos de control dependen de lo que pasó o el retraso anterior, de lo que pasó anteriormente, y este a su vez de lo que pasó en la etapa anterior. Entonces es una carta, repito, que evalúa tanto el presente como el pasado, que es la debilidad de las cartas Shuhar. Entonces, por ello, la importancia de esta carta. Aquí se realizó, obviamente, en la tabla los estadísticos de control de esta carta y se observó el comportamiento en esta carta. Obviamente, un comportamiento que me está indicando que hay aleatoriedad en el proceso. Repito, la carta EUMA. Observen también cómo se comporta el límite de control. Este límite de control que estoy presentando no es el asintótico, es el original, el real, porque se comporta en forma exponencial hasta cuando aumenta el valor de t. A medida que aumenta el valor de t, se pueden dar cuenta que hay una constante, sí, una constante. En el software StackGraphic, que era lo que le iba a presentar y recordar, la carta de control
Voy a tomar cualquier información simplemente para que observen algunas debilidades de los software, ¿no? Voy a realizarle algunos datos o algún dato que tome aquí. Por ejemplo, voy a tomar aquí X1, que es una soda, que son los datos de volumen de esa soda. Voy a tomar como observaciones individuales, ¿no? O puedo tomar también la longitud, pero vamos a tomar, por ejemplo, como observaciones individuales para hacer congruente con el ejercicio que se presenta, que también tiene observaciones individuales. Entonces voy a indicarle al software esta gráfica que haga la carta de control EUMA. Posteriormente tomamos otra variable para hacerlo por subgrupos, ¿no? Ustedes deben ir en esta gráfica, gráfico control por variables, y van a escoger ya no gráfico de control básico que se refiere a las cartas Sugar, sino a gráficos ponderados por el tiempo, y van a tomar observaciones individuales neutras. Voy a dar clic. Hemos dicho que la variable X1 soda, está X1 soda, y vamos a presentar la carta. Esta es la carta de control de, de esta variable X1 soda. Miren que aparece los límites de control asintóticos, constantes. Vamos a asumir que hay aleatoriedad en el proceso, a pesar de que hay una pequeña tendencia descendente, ¿no? Y aquí están los parámetros del proceso una vez establecida que hay estabilidad estadística, si se tratara de fase 1, ¿no? Recuerden que algunos autores alegan de que esta carta se debe hacer en fase 2. Entonces, si ese es el sentido de hacerlo en fase 2, así como se presenta, no se puede, obviamente, analizar la carta, porque se necesita en esta carta, inmediatamente haberla hecho, indicarle los parámetros. Por ejemplo, vamos a opciones de análisis, recuerden, clic derecho, opciones de análisis, y decirle inmediatamente que estamos en control, porque esta carta, repito, te aconseja utilizarlo en fase 2. De control voy a darle voy a darle aceptar. Entonces ya sí se puede decir si el proceso está bajo control o fuera de control. Recuerden que estamos en fase 2. Aquí nos indica que es un proceso que está en control, porque hay un comportamiento aleatorio con respecto al promedio. Ahora bien, yo les había comentado que estos son los límites estándar, ¿no? Entonces, si son los límites estándar y yo quiero que la carta se presente los límites originales. Los límites originales no basado en un tamaño de muestra constante o mejor aún, en una estimación de la varianza de EUMA asintótica, sino la varianza real de EUMA. Entonces le voy a decirle al software, en opciones de análisis nuevamente, que tome los límites variables. Miren que por defecto aparece el lambda de punto 2. Entonces, veamos y observen. Ya estos son los límites reales de esta carta. Esta es la carta EUMA. Observen lo que yo les había comentado acerca de los software. Voy a decirle que haga la carta EUMA, eh, para la medida de variabilidad, ¿no? Entonces, ahí está. La del promedio que acabamos de hacer y la de la medida de variabilidad. Pero resulta que encuentran en la salida del software. Lo que hizo fue una carta de control Chuja. ¿Sí? La carta de control Chuja del rango móvil. Observen entonces la debilidad en esta parte. Por eso la importancia que yo les digo sobre la carta de control realizando por software como R, que te permite hacer un programa y te permite presentar una carta diferente en cuanto a que se ajuste a lo que tú requieres. Veamos ahora en R, ¿no?
En R, les voy a mostrar obviamente la carta de promedio que acabamos de hacer, sobre específicamente del ejercicio, pero es claro que para poder hacerlo necesitamos la información, ¿no? Vamos a mirar aquí, en R, si tengo la información, aquí la tengo, la información de la carta. Voy a limpiar la consola. Y a limpiar la carta, aquí lo tengo. Observen, le estoy diciendo carta de control EUMA y CUSUM, que es la que vamos a desarrollar posteriormente para observaciones individuales. Estoy tomando la misma información que tiene la presentación, ¿no? La presentación tiene esta información. Estoy tomando la misma información. Entonces, recuerden que hay que tener el paquete QCC y jalar el paquete en la librería del programa para que pueda obviamente ejecutarse, ¿no? Entonces en Library, QCC, ya bajamos el paquete. Recuerden que primero hay que subir el paquete del software y después se pide, en Library se pide ese paquete. Entonces voy a decir datos de observaciones individuales. Estoy tomando las 10 observaciones de ese promedio y le voy a decir que haga un EUMA, la carta EUMA. ¿Listo? Miren que inmediatamente hace la carta con los límites de controles reales. Esta es la ventaja del R. Y yo le puedo programar a R para que haga la medida de variabilidad, pero hoy obviamente no lo vamos a desarrollar sino manualmente, pero en posteriores presentaciones les presento el programa. Este es R para hacer la carta de control para el promedio de EUMA. Aquí les presento otro ejercicio tomado del libro de Vargas, simplemente a manera de información con el propósito de que sepan. Por ejemplo, si yo modifico el valor de lambda, no 0.2 el tradicional, sino 0.5, se va a hacer control a esta información, a esta nueva información. Recuerden que se toma nueva información del proceso, no la información histórica, sino la que se le va a hacer control, a la reciente. Por eso se llama control en línea. Y veamos unos evaluaciones en cuanto al estadístico EUMA. Recuerden que como no se tiene un EUMA anterior, aquí le va a pedir, por ejemplo, cuando se le determine el primer EUMA, le va a pedir cuál es el EUMA anterior, porque la fórmula, recuerden que es ZT-1, o sea, un retraso anterior. Ustedes no tienen el EUMA anterior, por lo tanto, se aconseja que se tome el promedio del proceso. Recuerden que estamos en fase 2, ¿no? Entonces, o el valor objetivo del proceso, en este caso, 50. Ya teniendo el valor objetivo como valor de arranque, se le conoce como valor de arranque, ya se puede evaluar el primer estadístico EUMA. El primer estadístico EUMA para este ejercicio dio 51, y como ya se tiene este primer valor, ya se puede determinar el segundo valor basado en el primer EUMA evaluado. 51 se ubica nuevamente en la formulación del EUMA, se obtiene Z2, Z3, Z4, Z5, y estos son los resultados obtenidos de estos EUMA. Se calculan los límites estándar. Recuerden que tenemos los parámetros del proceso. En este caso, la desviación es 2. Aquí en la presentación hay que corregir porque no, la desviación no es 2, no 4. Aquí aparece como varianza, ¿no? Pero tengo que corregirla en la presentación. Aquí aparece, no es varianza, es la desviación. Ya tenemos una desviación de 2 y se tienen los límites estándar. Y ya se puede hacer control. Observa que en este caso, en este segundo caso de estudio, hay control en el proceso.
obviamente, uno no solamente debe presentar la medida de variabilidad de localización en este caso, sino también la medida de variabilidad, que es lo que nos presenta el software StackGraph. Y hay propuestas, ¿no? Esto fue lo que acabamos de hacer en R. Esta es una manera, voy a aprovechar, esta es una manera de llamar los datos, ¿no? Hay varias maneras de llamar los datos. Cuando ustedes, por ejemplo, tienen los datos en Excel, posiblemente no quieran llamar el archivo, sino lo que ustedes seleccionan los datos, hacen copia de esa selección y con este comando, read table clipboard, ustedes toman la información que está copiada. O sea, no necesitan llamar el archivo, sino simplemente el software R toma la copia y desarrolla la carta sin ningún problema. Es una manera de llamar la información. Aquí les presento obviamente ya todas las cartas de control, tanto de Chujar como EUMA, como la carta que vamos a desarrollar y cómo se hace control en línea en R. Entonces, esto hace parte y creo yo que ya está en el SIGBIC, en la virtualidad, en el campo virtual de la universidad, y tienen el formato para desarrollarlo. Como les decía hace un momento, el inconveniente de los software estadísticos comerciales es que no está actualizado y nosotros podemos, por ejemplo, hacer una programación de esta carta. Crowder, Hamilton, en el 92, presentaron esta carta EUMA para la varianza. O sea, una carta para la varianza. Profesor, disculpe. En la anterior diapositiva que usted mostró aparecen los comandos que se hacen en R. ¿Eso donde dice control en línea sería la segunda fase? Sí, O, la segunda fase, correcto. o Tiene sea toda la que razón. los demás comandos que nos había mostrado en las anteriores diapositivas no se aplicaba a la segunda fase. No, es fase 1. Recuerden que si usted, en cuanto al artículo científico, recuerden, simplemente hemos tomado fase 1. Por eso yo le di los comandos para fase 1. En fase 2, si se pueden dar cuenta, y voy a ampliar, si se puede, ampliarla. Observen, por ejemplo, en fase 2, para poder construir la carta R de Chujar, el comando aquí le está pidiendo inmediatamente cuál es el R promedio y cuál es la desviación estándar. O sea, ya le está pidiendo los parámetros, ¿no? Aquí en la carta de, esa es la carta de X trazo, perdón, no de R, la X trazo. En la carta de R le va a pedir el R trazo, este es el R promedio. En cuanto a la carta X trazo, le va a pedir el X doble trazo. Por eso dice center, ya sabemos que es el X doble trazo, el R trazo. Entonces, este es fase 2. ¿Qué es lo que no le piden ustedes en la fase 1? Miren que en la fase 1, aquí están los comandos, no le está pidiendo los parámetros. Aquí en fase 2 se le pide los parámetros. Entonces, es la importancia. Gracias por la pregunta, pero para que sepan ustedes cómo hacerlo en R. Ya sabemos. Pero esa plantilla ya está subida, así que no se preocupen. Ustedes pueden tomarla. Lo que sí les aconsejo es cómo llamar los archivos. Yo les estoy dando aquí cómo llamar el archivo. Recuerden que en R, yo les aconsejo crear una carpeta donde están todos los archivos. Ustedes, cuando vayan en el programa R, le van a decir archivo y cambiar directorio e ir a la carpeta que ustedes tienen donde están los archivos, con el propósito que él inmediatamente tome la información que ustedes tienen grabada. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿hay alguna otra pregunta, por favor? ¿Algo? Profesor, ¿y esos valores de la desviación que se encuentran ahí en la segunda fase, uno los colocaría de acuerdo a lo que arrojó la primera fase? Correcto, recuerde que estás haciendo fase 2. En fase 2 es lo que yo encontré en fase 1 en cuanto a la estabilidad estadística. Recuerde que tú tienes unos parámetros. Esos parámetros son los que se colocan en fase 2. Igual que que hicimos en esta gráfica, ¿sí recuerdan? En esta gráfica hicimos lo mismo. En esta gráfica, cuando construimos la carta, le tuvimos que dar clic derecho, perdón, opción de análisis,
y decir control para que él se activara y colocara los parámetros, que es exactamente lo que se está haciendo en R. En el momento de colocar center, es porque le estoy colocando el promedio del proceso. Y en el momento de colocar la desviación aquí, sd.dep en R, le estoy colocando exactamente, mire, lo mismo que hicimos aquí en esta gráfica. O sea, el procedimiento es idéntico, ¿no? ¿Otra pregunta, por favor? Bueno, seguimos. Entonces les decía que Crowder, eh, para aclarar algo, ¿no? Esto que estamos desarrollando en este curso no se encuentra en los libros. ¿Sí? Son temáticas actualizadas en la mayor parte. Vamos a empezar a desarrollar temáticas que no van a encontrar en los libros tradicionales de control estadístico y los comerciales, ¿no? Van a encontrarlo en los libros especializados de control estadístico de calidad. ¿A qué se le llaman libros especializados? Por ejemplo, aquellos libros que son desarrollados en universidades en donde encontramos autores que tienen un conocimiento y un bagaje eh, muy grande acerca del control estadístico de calidad. Aquí, por ejemplo, en Colombia, van a encontrar a Rubén Guevara, a eh, Alberto Vargas, que es pues, uno de los que yo estoy referenciando, que tienen libros de control estadístico, pero libros obviamente de estadística matemática, o sea, ya son desarrollos mucho más profundos. Y yo le estoy dando parte de esa temática, ¿no? Este, por ejemplo, es parte de la temática desarrollada y presentada por Vargas en algunos de sus libros, que son las cartas de control EUMA para la varianza. Entonces sepan que esta temática la van a encontrar en los libros especializados, en artículos científicos, no lo van a encontrar en los libros tradicionales. Si ustedes van a, por ejemplo, un libro de control estadístico de Montgomery, que es un excelente libro, pero es un libro básico para ingeniería, para la ingeniería básica, y no la investigativa. Aquí le estamos dando temas en la parte investigativa. Pero es claro que el libro de Montgomery es un libro excelente, excelente para ingeniería. Eh, Hay unos libros de Gutiérrez, no van a encontrar esta temática. Hay un libro muy antiguo que se llama el libro de Duncan, es un libro bastante completo, pero no van a encontrar este tipo porque ya tiene, obviamente, eh, no se tiene, este libro no tiene, el de Duncan no tiene temáticas actualizadas, obviamente por lo antiguo que es. Así que eh, les pido, obviamente, también el compromiso de buscar artículos científicos para que ustedes se sientan ya con este tipo de temática de control estadístico casi que al mismo nivel de cualquier otro ingeniero de maestría, ¿no? Esto es a nivel de maestría lo que le estoy desarrollando, no a nivel de especialización, sino a nivel de maestría con el propósito de que salgan ustedes en el campo productivo ya con una información mucho más completa, mucho más actualizada. Entonces esa es la idea de este curso. En cuanto a lo que se refiere al EUMA de varianza, miren que Crowder y Hamilton presentan esta propuesta de la carta de la varianza. Esta propuesta, para poder calcular los límites de control, se necesita dos constantes, la constante C y la constante D, C minúscula y D minúscula. Recuerden que L habitualmente se toma como el valor de 3 para garantizar la confiabilidad del 99.73%, ¿no? Lambda habitualmente se toma 0.2. Entonces ese valor de C y de D, Hamilton y Crowder presentan la formulación, una especie de serie que depende obviamente de la varianza obtenida en fase 1. Recuerden que estamos en la carta EUMA, que se trabaja en fase 2, de la varianza obtenida, el parámetro obtenido en fase 1,
y dependen del tamaño del subgrupo. Entonces, vean el valor de n. Es claro que si yo tengo observaciones individuales, yo debo, para poder calcular la varianza, recuerden el rango móvil en el caso de Shugart, en observaciones individuales, yo debo tomar obviamente la diferencia entre el valor presente y el anterior. O sea, realmente estoy tomando dos datos. O sea, si yo voy a trabajar con observaciones individuales, aquí yo colocaría 2, porque estoy realizando la movilidad de la información para poder obviamente tener un estimativo de esa varianza. Y D, que es otra constante que también depende del tamaño del subgrupo. Miren que son tamaños del subgrupo. Pero repito, con observaciones individuales, ustedes tomarían 2. Obviamente, en criterio de datos donde hay subgrupos, si hay 4 observaciones en el subgrupo, n igual a 4, etc. El estadístico de control tiene esta fórmula. Lambda, el peso, logaritmo de la varianza, más 1 menos lambda ZT menos 1. Recuerden que ZT menos 1 es un retraso. ¿Y eso qué implicaría? Que deberías colocar la varianza sigma que encontraste en fase 1. O sea, aquí se aconseja colocar, obviamente, el valor de la varianza inicial. Pero hay otros autores, por ejemplo, el caso de Crowder y Hamilton, no dice no coloque la varianza, sino coloque lo que obtenga del valor de C. En este caso, todo este término. Miren que algunos colocan el logaritmo, aquí en ZT-1, solamente el logaritmo de sigma al cuadrado, o sea, la varianza obtenida en la fase 1, y Crowder y Hamilton simplemente digan, no, tome todo el término de C y lo ubica como el primer retraso. Entonces, aquí se tiene la forma de evaluar esta carta de control. Aquí, por ejemplo, se tiene un ejercicio de carta de control donde se trata del contenido en gramos de un componente. Obviamente un componente que es de un producto para el hogar, ¿no? Aquí se tiene 5 subgrupos y cada subgrupo tiene 3 observaciones, 4 observaciones, 3 observaciones. Sí, 3 observaciones porque la penúltima columna es el promedio y la última la varianza. Se va a desarrollar la carta de varianza, ¿no? Es la que nos interesa. Entonces, lo primero que se debe hacer es calcular el valor de C y de D. Observen que estamos en fase 2, fase de control, donde la varianza es 7.84, el lambda que se toma es 0.2. Se tiene, recuerden, 3 observaciones por subgrupo, entonces n vale 3, n minúscula. Y aquí, en el momento de desarrollar, nos da el valor de C de 1.484. D se aplica la formulación que vimos en D. Recuerden esta formulación. Se reemplaza el valor de n, que es 3. Recuerden que 3 porque el tamaño del subgrupo es 3. Para estos datos para control. Y tenemos el valor de D, y en este caso dio 1.633. Se reemplaza en los límites de control. Ya tenemos el límite de control superior, 2.76. Y recuerden que la lambda es 0.2. Aquí tenemos los valores de C y el valor de D. Es la importancia de esta propuesta. El valor de C es el promedio y por otro lado se aplica la misma formulación pero con signo negativo para el límite inferior. Entonces ya se tienen los límites de control. Lo que viene o el siguiente paso es calcular los estadísticos de control, o sea, lo que se va a presentar en estos límites. Estos son los estadísticos de control. Recuerden que el lambda es 0.2 y aquí se colocan son las varianzas obtenidas en esa tabla o en ese corto tiempo en donde se tomó o recabó la información. Estos valores son los que están obtenidos en la última columna de la tabla, ¿no? 2.07 la primera varianza y 6.69 la última. Entonces aquí 2.07 la primera, 6.69 la última. Recuerden que el valor de arranque es el valor de C para Crowder y para Hamilton. Y para otros autores el valor de la varianza. Entonces, aquí se desarrollan los estadísticos de control.
Y lo que viene en adelante es simplemente hacer la gráfica, ¿no? No les presento la gráfica porque les dije anteriormente que lamentablemente ni el software está gráfico y hay que programarlo en R. Y la próxima clase les programaré en R, pero sería para la próxima semana, ¿no? En R, la carta de la varianza de EUMA. En el caso univariado, miren que yo les había comentado que en el caso univariado uno toma un rango móvil, como si fuese rango móvil, y se coloca 2, pero hay otras propuestas para el caso de observaciones individuales también. Esta es otra propuesta. Eh, ¿Cómo se calcula los límites de control? Miren que aquí se toma la varianza del parámetro o la obtenida en fase 1. El valor de aquí aparece una fórmula 1 más L, recuerden que L es 3. Entonces, una fórmula mucho más sencilla, ¿no? No hay que calcular un D en este caso, no aparece D, pero sí se debe calcular, para el caso del límite inferior, perdón, este sería el superior, para el caso del límite inferior, este valor, por favor, no se hace parte de pronto de un error, no se debe colocarse aquí porque eso es el límite central del que habíamos tomado anteriormente, ¿no? Este sería un error. El límite inferior se toma del valor máximo, aquí es el máximo entre 0 y el resultado que arroja este cálculo. Este es el caso de esta propuesta, ¿no? Y miren cómo se determina el estadístico con la varianza, ¿no? Miren, aquí se toman las varianzas a cada una en el caso del retraso. Miren cómo se calcula la varianza, ¿no? Sí, menos el promedio, ese es el promedio del proceso, y esta es cada una de las observaciones, elevada al cuadrado. Es una forma de hallarlo. Entonces, esta propuesta es una propuesta también relativamente reciente, pero válida para el límite de control de la medida de variabilidad. Entonces, esas son dos propuestas que les informo acerca de cómo debe evaluarse los límites de control en la medida de variabilidad de la carta EUMA. Obviamente, propuestas que te permiten, en este caso, no perder la sensibilidad de la carta, ¿no? O sea, son propuestas que son igual de eficientes que los límites de control para el promedio. Hay otros autores que utilizan, por ejemplo, Acosta y Mejía, y Pignatello utiliza cadenas de Markov. Recuerden que las cadenas de Markov son cadenas matriciales, ¿no? Recuerden que si yo tengo una base de datos donde tengo B variables o P variables, y esos P variables lo tomas en el tiempo, estoy tomando realmente estructurando una matriz. Entonces, mediante cadenas de Markov, se aplica y se determina el valor de L para este tipo de límites de control. Obviamente, lo que se aconseja es que L se le ubique el valor de 3 con el propósito de cumplir con la confiabilidad tradicional, pero es válido para que ustedes tengan el conocimiento de que hay autores que proponen procedimientos mucho más eficientes para hallar ese valor de L. Vamos a hablar posteriormente de cómo ese valor de L va a depender de lo que en control de calidad se llama longitud de corridas. En este caso, longitud de corridas promedio. Eso lo vamos a desarrollar más adelante. Longitud de corridas promedio, ARL. Esta es una manera el ARL te permite evaluar qué tan sensible es una carta con respecto a las otras. Se han hecho artículos científicos y propuestas y basado, obviamente, artículos científicos y propuestas de cartas de control y basado
En el ARL se determina si la propuesta que se desarrolla es más sensible que las otras propuestas, ¿no? Cuando uno habla de sensibilidad en las cartas de control se refieren a la capacidad de detectar rápidamente cualquier señal de alarma. Eso ocurre en fase 2, sobre todo. Se hace la simulación en fase 2. Si yo propongo una carta, ustedes proponen una carta con respecto a las cartas tradicionales, uno espera que el ARL, o sea, la longitud de corridas de su carta, sea menor que la longitud de corridas de la carta a comparar, porque eso implica, como lo vamos a ver más adelante, implica que es más sensible la carta de ustedes que la carta tradicional. Pero repito, eso lo vamos a ver más adelante. Por último, vamos a desarrollar lo que es la carta CUSUM, de sumas acumuladas. Esta carta de control, al igual que la carta UMA, son sensibles a cambios pequeños. Por lo tanto, tanto la UMA como la CUSUM, al compararla con las cartas tradicionales de Sugar, obviamente son más eficientes. Repito, son más eficientes cuando el proceso posee o contiene variaciones pequeñas. Cuando son variaciones muy grandes, la carta Sugar perfectamente se pueden ajustar. Esta carta de control CUSUM tiene la particularidad de poseer dos estadísticos de control. Están los dos estadísticos de control. Hay un estadístico positivo, hay un estadístico negativo. El estadístico positivo, esta es una forma de presentarlo, el estadístico. Hay otras formas de presentarlo, ¿no? Esta es una de las formas. Pero estos estadísticos te van a permitir evaluar el comportamiento del estadístico de control, llámese T, el estadístico de la muestra, no de control, porque el estadístico de control es el C. El estadístico de la muestra te va a permitir evaluar, basado en el estadístico de la muestra, y evaluando ese estadístico de control, el comportamiento positivo o negativo de ese estadístico a lo largo del tiempo. Es decir, habrá un límite superior para evaluar el estadístico positivo y habrá un límite inferior para evaluar el estadístico negativo, el estadístico de control, positivo y negativo, tomando como base, repito, el estadístico de la muestra. Igual que el caso de EUMA, hay un estadístico de retraso, o sea, un estadístico anterior, y ustedes tienen que reemplazarlo, si es el caso del promedio, por el promedio del proceso, porque estamos en fase 2, ¿no? O si es el caso del rango, por el rango anterior estabilizada la carta, y ustedes van a ver las formulaciones posteriores para esas medidas de variabilidad. El límite de control para esta carta es H sigma. H sigma, donde H generalmente se toma como 5. O sea que si yo tengo un proceso cuya desviación es 1, cuya desviación sea 1, eso implica que el límite de control será 5 positivo y 5 negativo. Cuando se utiliza la estandarización de la carta en vez del estadístico o la observación individual, se utiliza Z, o sea, la estandarización, recuerden que se toma la variable aleatoria, ya sea X o sea X trazo, que le resta el promedio mu, y se divide entre sigma o sigma raíz de n si es un estadístico. Esa es la estandarización. Si ustedes trabajan con la estandarización, que es la de asumir una distribución normal estándar, implica entonces que deben tomar el valor de Z estandarizado cada una de las observaciones o cada uno de los estadísticos de cada muestra, y cuando tengan esa estandarización, el valor de arranque sería 0, porque en una distribución normal estándar el promedio es 0. Ya no sería, si yo tomo el X trazo como estadístico muestral, el valor de arranque será mío. Pero si yo tomo el estadístico, no el promedio, sino la estandarización Z, el estadístico de arranque sería 0, porque ese es el promedio de una distribución normal estándar. Entonces, esta es la carta CUSUM, que repito, se llama sumas acumuladas.
Esta es lo que yo les había comentado hace un momentico, la estandarización, que ya no es el estadístico T, que puede ser un promedio, puede ser un rango, puede ser una desviación, ahora es Z, es la estandarización de ese estadístico. K es una medida de sensibilidad, aquí en la fórmula original, aquí aparece K, K es una sensibilidad, una medida de sensibilidad generalmente se toma como 0.5. Entre menor sea K, más sensible es la carta, o sea, detecta señales de alarma para variaciones más pequeñas. Ese es el fundamento de esta carta, que el K es la sensibilidad de la carta. Aquí vienen las fórmulas, miren, para otros estadísticos, fórmulas para otros estadísticos, para la desviación estándar, para el rango. Obviamente, cambia el valor de la sensibilidad, el valor de K, porque si tomas la desviación estándar, el valor de K se estima de esta manera, 1.064 entre 2, es ya una constante establecida, 1 más, y este es el grado de sensibilidad que tú quieres. ¿Me explico? Si tú quieres una sensibilidad que sea sensible el 5%, una sensibilidad de 5%, o sea, modificaciones del 5% de la variación, que es muy poca, ¿no? Entonces, este valor, esta razón que estoy señalando, debería ser 0.05, porque estoy detectando un aumento del 5% de la variabilidad. Y así se hace con todo, ¿no? Por eso es la razón, sigma de A sobre sigma sub 0. Sigma sub 0 es el valor del parámetro. Si el valor del parámetro es 1 y aquí hay un aumento del 5%, obviamente esa razón generará 0.05. Ahora bien, para el caso del rango, también se aplica la fórmula R sobre Z sigma sub 0 y el valor de la constante K ya no sería 1.64, sino 2.036 sobre 2. Nuevamente lo que yo les había comentado, donde esta razón es el incremento que quiero detectar. Si quiero detectar un 10%, eso sería 0.1 y así sucesivamente. Aquí hay un ejemplo, que es el mismo ejemplo que habíamos desarrollado en EUMA, el mismo ejemplo, la misma información. Y lo que se va a hacer ahora es el cálculo de los estadísticos. Aquí son observaciones individuales, aquí no hay promedio, ¿no? Observaciones individuales. Veamos qué se hace. Lo aconsejable, como yo les había comentado, es utilizar la estandarización para poder hallar los estadísticos de control, la estandarización. Y de hecho, como se trata de fase 2, tú puedes estandarizar cada una de las observaciones, ¿no? Restando el promedio sobre la desviación estándar. Recuerden que el promedio es 147.082 y 5.31 para ese caso de estudio. Ya se tienen los valores de Z para cada una de las observaciones, ya tiene estandarizado cada valor recabado en esta fase. Ya tenemos el valor de Z. Ahora sí podemos hallar el estadístico de control. Recuerden que este Z es la estandarización. No confundan con el Z que vimos en EUMA. El Z de EUMA era el estadístico de control, no la estandarización. Aquí este Z sí es la estandarización en CUSUM. Ya teniendo los valores de Z, empezamos, ¿no? Cómo hallar los estadísticos de control para el caso positivo y para el caso negativo. Observen que la fórmula dice tomar el máximo entre 0 y el término que está a la derecha, que es el Z, el primer Z, menos 0.181, menos la constante de sensibilidad, recuerden que estamos trabajando con el promedio, la constante de sensibilidad es 0.5, más el valor de arranque. Este 0 que está resaltado es el valor de arranque, porque no se tiene C estadísticos anteriores, o sea, C positivos anteriores no se tienen. Entonces el valor de arranque, como está estandarizado,
el valor de arranque, como yo les dije, era el promedio, y el promedio de una distribución normal estándar es 0. Si en vez de Z yo o nosotros hubiésemos tomado son el estadístico de la muestra, aquí por ejemplo un promedio, aquí tendría que tomar el promedio de la tabla, que sería 146.11.6, debería tomar la observación de la tabla, perdón, 146.11.6, y el valor de arranque sería el promedio del proceso, que en este caso sería 147.082. Aquí tendría que colocar 147.082, porque estoy trabajando con los datos obtenidos o recabados en la información, sin estandarizar. Pero en el momento de hacer la estandarización, ya el promedio es 0. El promedio es 0. Entonces, ya teniendo el valor de arranque, miren que dice el máximo entre 0 y el resultado que arroje esto. Y el resultado que arroja es menos 0.681. Tome el valor máximo entre 0 y un valor negativo, es claro que es 0. Entonces ya se tiene el primer estadístico positivo. Este primer estadístico positivo te permite hallar el siguiente estadístico positivo, pero antes de hacerlo vamos a mirar el estadístico negativo. El estadístico negativo es el menor entre 0 y el término que aparece. ¿Y cuál es el término? Miren, la diferencia es que aquí la constante de sensibilidad resta y aquí suma. Entonces se toma el valor de Z, que es el primero, que dio menos 0.181, se suma la constante de sensibilidad y se le suma otra vez el valor de arranque. Recuerden que el valor, como son dos estadísticos, el valor de arranque debe estar en el estadístico de control inicial positivo y en el estadístico de control inicial negativo. Entonces, se debe tomar es el mínimo entre 0 y este resultado. Pero como este resultado dio un valor positivo, el mínimo entre 0 y ese valor positivo es 0, porque se toma es el mínimo entre esos dos términos. Ya se calculó el primer estadístico de control de Q-sum. Eso significa que si ya se calculó tanto el estadístico de control positivo como el negativo, estos dos valores de ceros va a permitir calcular los demás estadísticos, el siguiente estadístico para ser más preciso, el C2 positivo y el C2 negativo. Entonces, este cero que ustedes ven aquí, este cero que estoy señalando, proviene del primer valor positivo. Este cero que está aquí proviene del segundo valor, que en este caso sería el valor negativo, el mínimo, el que se tomó como mínimo, el C más y el C menos. Y se hace y se desarrolla lo mismo. Preguntas, por favor, hasta el momento. Es claro que siempre va a ser 0 y un término, tanto para el positivo como el negativo. Pero la diferencia es que en el negativo uno coloca no el máximo, sino el mínimo, entre 0 y el término. Y así sucesivamente. Entonces, se desarrolló en este caso de estudio los 10 estadísticos, que serían 20 realmente, porque habría un positivo y uno negativo, y se desarrolló la carta. La carta, aquí está el resumen, miren, todos los valores de Z, y aquí están los valores positivos que generó del estadístico de control y los valores negativos. La carta del el Stackgraphic presenta una carta que realmente es complicado de analizar, pero es bueno que ustedes sepan. Igual la carta la hace, pero no es la carta tradicional que vemos que hay una unión entre los puntos de control. Aquí no, aquí simplemente uno observa el límite central, ¿sí?, cerca de 0, o sea, el límite central que es 0, porque es la estandarización. Si se trata de estandarización, ¿no?, coloca 0. Y uno es bastante dificultoso, ¿no?, a ver cómo es el comportamiento de los puntos. Pero la idea es que, por ejemplo, en este caso hay una aleatoriedad, tanto para el caso positivo, miren los puntos del caso positivo, está por encima de la línea que estaba de color rojo, como en el caso negativo, que está por debajo de esa línea de color rojo, y hay una aleatoriedad. No hay puntos fuera de los límites, por lo tanto se dice que está en un estado de control. Este es el Stackgraphic, ¿no? En el Stackgraphic vamos a desarrollar
la carta CUSUM, en esta gráfica, esta es la carta EUMA. Voy a tomar la misma información que hicimos con la carta EUMA. Simplemente uno va a controlar y aparece en el mismo link de la carta EUMA, ¿no? Ponderados por el tiempo, y miren que aparece CUSUM. Aquí les voy a indicar que hay varias propuestas de CUSUM. Por ejemplo, la CUSUM máscara B, CUSUM para individuos máscara B. O sea, esta máscara B es una carta que se propuso, pero realmente no tuvo la aceptación. Aquí está la CUSUM para subgrupos, y aquí está para observaciones individuales. Vamos a hacerla para observaciones individuales. O sea, subgrupos y observaciones individuales. Y esta máscara en B, repito, es una propuesta que no tuvo la acogida por la dificultad también en interpretar la carta. CUSUM, observaciones individuales. Voy a tomar nuevamente la variable 1 de la SOA y le vamos a dar a aceptar. Observen cómo es la carta. La carta realmente no es llamativa en cuanto a la presentación. La carta CUSUM. La línea de color rojo, obviamente superior e inferior, los límites de control, superior e inferior. Si yo quiero estandarizar, uno va, le dice clic derecho, opción de análisis, y dice normalizar, que es la estandarización. Normalizo, recuerden que es H sigma, que es los límites de control. Y yo les había comentado que H normalmente es 5, por eso que ustedes ven un 5 aquí. Miren que el valor de la sensibilidad, 0.5. Le vamos a dar a aceptar. Aquí se está trabajando ahora con la estandarización, ¿no? Ahí está. Por eso que aparece el valor de Z. Ahora bien, aquí hay que hacer una modificación. Aquí está estando en la estandarización, porque el software realmente está aplicando H sigma. Si H lo considera como 5 y sigma, en el caso de la normal estándar, sigma es 1. Recuerden, la varianza de una distribución normal estándar es 1. Por lo tanto, la desviación es 1. Entonces sería 5 por 1, por eso que aparece 5 y menos 5. Pero si nosotros analizamos lo que es la confiabilidad de una carta de control, la confiabilidad del 99.73% se cumple con los valores de Z entre 3 y menos 3. Debería tener el límite de control entre 3 y menos 3 para cumplir con esa confiabilidad. Entonces es necesario que tú le digas en opciones de análisis, no 5, sino 3 cuando hagas la estandarización, ¿no? En la estandarización. 3 y menos 3 para tener, obviamente, los límites de 3, en este caso, y de menos 3, y cumplir la confiabilidad del 99.73%. Aquí se amplía mucho más la carta, ¿no? Miren el comportamiento del estadístico positivo y el comportamiento de los puntos que están por debajo del estadístico negativo. Miren que aquí, al final, el comportamiento del negativo va, ¿sí? Hay como una especie de tendencia, miren. Especie de tendencia. No pasa con el positivo. Una tendencia descendente. Este es en el software StatGraph. Vamos a mirar R. R sí tiene una carta más en términos llamativa, en el caso mucho más visual, o sea, mucho más entendible. Vamos a tomar la misma información de los datos que se presentan en el caso de estudio. Es el caso, aquí se está tomando los datos nuevamente. Voy a hacer nuevamente EUMA, ¿no? Pero para, aquí está EUMA, y le estoy dando CUSUM. Miren que estamos observaciones individuales, ¿no? CUSUM. Le voy a dar, obviamente, el comando es CUSUM. Aquí aparece CUSUM. El comando en R, EUMA, y aquí está CUSUM. Llamo los datos, uno abre paréntesis y le dice datos individuales, que son los datos que tenemos aquí. Ya no estoy tomando un archivo de Excel, ¿no? Pues, datos individuales, no estoy tomando una. Al menos que los datos sean
bastante, mucha información, bastante grande, entonces sí es necesario llamarlo de Excel. Como estamos en fase de control, le estoy también indicando para que ustedes observen. Voy a ampliar por un momento. También le estoy indicando, aquí está, le estoy indicando que el valor del promedio mío y de sigma. Recuerden que estamos en fase 2. Entonces, para que sea fase de control. Si no hubiese colocado ni el promedio ni la desviación, estamos haciendo fase 1, pero recuerden que para muchos autores esta carta y la EUMA deben ser cartas utilizadas en fase 2. Veamos la carta. Voy a darle clic. Me coloco en la línea, en la línea donde está QSUM. Y voy a dar, aquí está la carta. Vean que es una carta que, sinceramente, comparado con lo que da esta gráfica, es una carta más entendible. Estamos hablando del mismo ejercicio. Una carta que es comprensible. O sea, ya se nota claramente que hay aleatoriedad en el proceso, pero como estamos en fase 2, se puede decir inmediatamente que está bajo control el proceso. Proceso bajo control. Esta es la carta QSUM. Igual que la carta EUMA, esta gráfica es muy limitado para este tipo de cartas. Y repito, son cartas que son las que están reemplazando las cartas Sugar. Posiblemente en nuestro medio, estas cartas no son muy conocidas, pero repito, debería aplicarse a muchos procesos que son conocidos, que son procesos tecnológicamente avanzados. Yo no puedo, que esa es una de las fallas que lamentablemente tenemos en muchas organizaciones, es que si yo tengo un proceso tecnológicamente avanzado, aplicar una carta Chujar sería poco eficiente. Debemos aplicar son cartas que detecten variaciones pequeñas, que en este caso serían las cartas EUMA y QSUM. Por otro lado, si recuerdan que yo les comenté de la carta de la desviación estándar, ¿no? La carta de la desviación estándar de Chujar, yo les dije que lamentablemente la desviación estándar no cumple con el criterio de normalidad. Por lo tanto, hay inconvenientes. El señor Castagloria realizó una transformación a la medida de variabilidad con el propósito de aplicarla en la carta EUMA y le resultó una carta EUMA bastante eficiente cuando hizo la transformación. Esa transformación es triparamétrica, significa que hay 3 parámetros. Y hay una tabla que te puede dar esos 3 parámetros para aplicar la transformación. En el 2009 yo presenté la misma transformación que propuso Castagloria para EUMA, pero la presenté en la carta QSUM con el propósito de saber si la transformación que hacía Castagloria en EUMA era igualmente factible para la carta QSUM. Entonces, aquí les presento la investigación de la transformación, ¿no? Esta es la transformación propuesta por Castagloria. Esta transformación tiene, por eso se llama triparamétrica, ¿no? Tiene 3 parámetros, A sub n, P y C. Y aquí está la medida de variabilidad. Recuerden que yo les dije que lamentablemente la desviación, no se puede asumir normalidad en la desviación, por lo tanto ese es el inconveniente de las cartas Schuhart. Esta transformación se logró presentar en las cartas QSUM. Aquí el criterio matemático donde sale la transformación. Aquí se tiene
en este último término, cuál es el valor de arranque. Recuerden que siempre debe haber un valor de arranque en la carta QSUM, porque es el retraso que no se tiene, ese estadístico de control no se tiene. Es simplemente una parte matemática que se hizo de valor esperado. Posteriormente, aquí se presenta de dónde se obtienen los coeficientes, las constantes. Y presenta acá esta tabla de dónde se obtiene esas constantes, tanto A como B como C. ¿Sí? Hay un coeficiente de asimetría que es W, y aquí está la fórmula de este coeficiente de asimetría. Esta es la función gamma, para que conozcan de dónde sale todo este bagaje matemático para calcular esos coeficientes. Ya teniendo ya la transformación como tal, esta es la transformación que se va a aplicar a la carta QSUM, ya lo que viene es la aplicación. Aquí simplemente es presentar matemáticamente dónde provienen todas las funciones de probabilidad de las constantes que se establecen en esta transformación. Aquí lo más importante es la tabla. Todo lo que se desarrolló anteriormente en función de probabilidad, todo lo que se desarrolló se simplifica en esta tabla. Una parte de la tabla la presentó Castagloria, yo simplemente lo que hice fue eh, ampliar la carta, ampliar la tabla para otros valores. Y con el propósito de saber qué constantes necesito dependiendo del tamaño del subgrupo, ¿no? Por ejemplo, para un subgrupo de 3, la constante AN es menos 0.6627, la de B es 1.8136, y así sucesivamente. El valor promedio aplicado es 0.024 y la desviación de ese promedio es 0.9165. Esta tabla ya te permite, basada en una información, por ejemplo, vamos a mirar esta información, es una farmacéutica en donde se hace una dosificación llenado de un producto. El producto se llama hidrocortisona, solución tópica. Aquí les muestro cómo se hace el llenado en las diferentes etapas de llenado, cómo se aplica en la parte farmacéutica, y este es el producto. Veamos ya ahora la tabla. Aquí se tiene 20 subgrupos. Cada subgrupo se tiene 3 observaciones y se le calcula la varianza de cada uno de ellos. Y este es el estadístico transformado. ¿Cómo se transformó? Es claro, si yo tengo en cada subgrupo 3 observaciones, voy a la tabla y sé qué constante debo aplicar en la transformación. Entonces, la transformación está en la parte inferior. Para cualquier T sub I es igual para este ejercicio, menos 0.6627, menos 2 veces, y aquí vienen las modificaciones que ustedes tienen que hacer, ¿no? ¿A qué se refiere? Por ejemplo, en el caso de los parámetros. Como se trata de fase 2, la desviación es 0.2. 0.2 en este caso. Y aquí lo que se le va a modificar es la varianza. Recuerden que todo esto son constantes, ¿no? Todo lo que ustedes ven son constantes. Ustedes deben tener, por ejemplo, 1.8136 es una constante que sale de la tabla, que es la constante B. Y así se hace con la C, que es 0.677, es la constante C. Y obviamente esta es la varianza del proceso. Recuerden la varianza porque aquí dan la desviación, que es 0.2, ¿no? La varianza, 0.2 al cuadrado. Entonces ya se tiene la ecuación y lo que se debe hacer es reemplazar la varianza de cada subgrupo en la ecuación para obtener el valor del estadístico, que es el caso, obviamente, que se tiene en la última columna, ya se tiene el estadístico. Ya teniendo el estadístico se hace la gráfica. Y en esta propuesta, ¿cuáles son los límites de control? Esto ya serían los estadísticos de control transformados. ¿Cuál es la propuesta? Es que, como es una carta QSUM, recuerden que
La parte clásica es H sigma. Aquí encontré, donde H es 5, ¿no? Aquí encontré que el H debe tener un valor de 4.13. Eso se hizo mediante simulaciones. 4.13 sigma. Es decir, 4.13 por punto 2. Recuerden que sigma aquí es punto 2. Y recuerden que es más o menos H sigma. Eso significa que es 4.13 por punto 2 cuando es positivo H y menos 4.13 por punto 2 cuando es negativo H. Entonces, para esta carta se debe tener en cuenta esos límites de control. Aquí les muestro la carta de control para la misma información de la carta clásica, ¿no? La carta del rango, la carta de la desviación, la carta de la varianza. Si ustedes observan, tomando la información original, y recuerden que estamos en fase 2, en control, fase de control, no hay ningún problema con la variabilidad del volumen de ese producto o de ese medicamento. Y las cartas tradicionales muestran un comportamiento aleatorio. Cuando ustedes construyen la carta transformada propuesta, cuando yo les dije que se calculan cada una de los datos transformados y se aplica la carta, se puede dar cuenta, voy a ampliar los límites de control, miren los límites de control, que es 4.13 por sigma, negativo y positivo, y eso genera estos límites de control, menos 0.826 y 0.826. Perdón, aquí es positivo, ¿no? Aquí, aquí hacer la corrección, aquí es positivo, porque es límite superior. Miren dónde están los límites en la carta, 0.825, y miren dónde están los estadísticos T transformados. ¿Qué me está diciendo? Que es una carta que realmente está fuera de control. O sea, la sensibilidad de la carta, tal y como Castagnolia había asumido, porque él lo hizo con la carta EUMA, él había asumido que posiblemente con la carta CUSUM también tenía la misma sensibilidad. Y aquí se demostró en esta investigación que el señor Castagnolia tenía la razón. La carta CUSUM también generó, igual que la EUMA, ¿no? Hay que decir, la carta EUMA también generó una mejor sensibilidad de la carta, comparada, recuerden, con las cartas tradicionales de Chujar. Entonces, las cartas de control que quería mostrarles, la carta EUMA, tanto en la medida de localización como en la medida de variabilidad, les quedó pendiente la medida de variabilidad para la próxima semana hacer el programa para la varianza, que es la que nos hace falta. Si no lo hacemos por R, eso se puede hacer también por Excel fácilmente, ¿no? Simplemente al Excel se les coloca la constante C y D y se puede hacer la carta en Excel sin ningún inconveniente. Entonces, si no lo hacemos en R, lo hacemos en Excel. Esta es la información que teníamos hoy. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto la podemos resolver. Entonces, preguntas, por favor. Profe, creo que la pregunta que tenemos todos es el artículo. ¿Cuál es el plazo para colgarlo? Hoy, mañana. Sí, tenemos presente que, no, como ya estaban adelantados, porque la idea era tener todas las cartas que habíamos desarrollado. Entonces, este viernes ya se debe enviar el artículo. Este viernes. Yo le coloco en el Sitbit ya la fecha establecida para este viernes. Entonces, ok, profe, gracias. El desarrollo. Me imagino que debe estar bien adelantado, ¿no? Y posiblemente ya muchos han terminado. Sí, señor. Sí, señor. Ok, perfecto. Entonces, más preguntas, por favor. Bueno, si no hay más preguntas, entonces damos por finalizada la sección de hoy. Entonces, les agradezco. Cuídense mucho, por favor. Y seguimos en el día de mañana, ¿no? Mañana a las 3:30. Mañana entramos a la parte de índice de capacidad.
Precisamente es importante la parte de índice de capacidad porque ahí es donde uno utiliza las especificaciones que yo le di en la segunda tabla. Pero igual, si alguien quiere tomar la temática de mañana para la TECO, no hay ningún problema. Pero es importante saber eso también. Mañana vamos a mirar no solamente evaluar la probabilidad de cumplimiento, sino evaluar el rendimiento, el desempeño del proceso, por eso se llama indicador de capacidad. Entonces mañana vamos a desarrollar esa temática. Bueno chicos. Bueno, profe, muchas gracias. Tenemos electiva ahora en la tarde, sí. Sí, correcto. Tenemos electiva de diseño de experimentos. Bueno, profe, gracias. Un abrazo, gracias. Bueno, igualmente. Cuídense mucho, chicos. Ok, profe, igual, gracias.